Oli, ya. Hice este video porque creo que le va a servir a muchos de ustedes porque nadie nos explica en qué consiste el proceso CONIS o la postulación a las becas y las habilitaciones de las universidades y las plazas, ¿ya? Es algo que casi yo por lo menos aprendí en el camino preguntando y buscando información porque es difícil encontrarla y a veces en los primeros años de universidad, aunque te lo expliquen una y otra vez, como que uno no lo procesa o no le toma la importancia en realidad. Y bueno, generalmente se hacen charlas en las universidades, en la UFRO o acá en la mayor igual hicieron. Yo nunca pude asistir porque yo estaba haciendo mis internados y obviamente no iba a faltar un día al internado por venir a una charla que dura en la mañana. Así que nunca vine. Pues bueno, la cosa empieza así. El proceso CONIS es la postulación a las becas ministeriales o a las plazas. ¿Ya? Sirve para esas dos cosas. Y es para las personas es para los recién egresados en realidad, ¿ya? Porque el CONE es otro concurso, pero eso es para las personas que ya están trabajando en ciertos hospitales Josefa, ¿ya? Y yo no les voy a hablar de ese porque desde ahí no proviene mi experiencia y no tengo la información. Solo sé lo del otro lado de los recién egresados, ¿ya? Entonces, el CONIS entonces es el concurso ministerial, como ya les dije, y consiste en hacer una carpeta. Ya, esta carpeta se va a dejar a Santiago en tal y tal fecha. Ya, bueno, ¿qué tiene esta carpeta? Si ustedes buscan el documento que está ahí en la paginita del ministerio y ponen concurso CONIS, siempre está el del año anterior. Yo las primeras veces leí el de los años anteriores y básicamente no cambia mucho durante los años, sino que son muy, muy pocas variables, pero que generalmente se conocen y se saben, ¿ya? Bueno, como parte, ¿cuáles son los rubros o los ítems más importantes de esta carpeta? Son la calificación médica nacional, que es un promedio especial que se saca, no es como tu concentración de notas de todos los 7 años de la carrera, ¿ya? No, así no se calcula. Así que este cálculo está estandarizado para todas las universidades. Se supone que todas deberían sacarlo así porque es una cosa de transparencia. Pero por ejemplo este año no pasó eso. Pero es otro tema que no voy a tocar acá, ¿ya? Y bueno, esta siento yo que es la parte más importante de todo el puntaje de la carpeta CONIS, porque es lo que marca la diferencia entre alumno y alumno. Porque, como vamos a ir viendo más adelante, hay otros ítems y generalmente la mayoría de las personas que quieren postular a becas o plazas más importantes hacen todas esas cosas. Entonces, obviamente, todos tienen el mismo puntaje hasta ahí, hasta que llega la calificación médica, y ahí es donde se hace la diferencia. Ya, la calificación médica es el promedio que te aparece en el título. Y si tú buscas el PDF donde está toda la información de CONIS, hay una tabla gigante donde aparece nota décima por décima y a cuánto puntaje equivale. ¿Ya? Eso. Entonces el máximo puntaje en ese rubro son 62 puntos. ¿Ya? Después viene el otro ítem, que es las ayudantías. Las ayudantías se miden en meses y ahí generalmente, bueno, tú ves cómo las haces a través del año. Para CONIS sirve cualquier ayudantía, no importa de qué especialidad, ¿ya? Después yo les voy a hablar de la habilitación y en qué sí te piden ahí. Ya, entonces, estas ayudantías lo máximo son 2 puntos en este rubro y equivale a 3 ayudantías que tienen que ser anuales, ¿ya? Así que eso. Después viene el otro rubro que vienen siendo los trabajos científicos, ya sean de investigación o casos clínicos. Estos tienen puntajes diferentes a si los publicaste en una revista o si los expusiste en congresos. Si los expusiste en congreso tienes cierto puntaje que es menor al de los trabajos publicados en revista, obviamente porque el sustento de publicar en una revista es mucho más importante, ¿ya? Pero bueno, en trabajos científicos y trabajos clínicos valen lo mismo. Un trabajo científico, o sea, un trabajo de investigación es mucho más largo y a veces pajero para nosotros, pero en mi experiencia, que yo hice 2 trabajos de investigación, con el primero aprendimos, y sí, fue difícil porque lo hicimos de epidemiología y es una flujera tener que estar revisando las bases de datos, pero al final, cuando tú terminas tu trabajo, sientes que contribuiste con algo para la sociedad. Así que los invito a que hagan estos trabajos. Es entretenido al fin de cuentas si buscan un tema que a ustedes les interese.
Y en mi caso yo los hice con más compañeras, así que no era tan tedioso, ¿ya? Eso. Y los casos clínicos, eso los pueden buscar en cualquier parte a través de toda su pasada. Al principio yo no los pesqué porque de hecho decía como, no, yo quiero ser médico general, así que no me voy a preocupar de esto. Pero cuando uno va evolucionando en la carrera y después llegas a pasar por las especialidades, es como, chuta, quizás quiero ser esto. Y no tengo ningún puntaje. Así que no importa si quieren ser médicos generales o lo que sea, en un comienzo háganlo. Por favor, háganlo para que después no se arrepientan, ¿ya? Y los casos clínicos son súper fáciles de hacer. Tienen que buscar modelos o pídanle a sus compañeros más grandes que ya hayan hecho y se ponen a leer. Básicamente contan de una introducción que es súper corta y después la presentación del caso, una discusión y una conclusión. Listo. Y se acabó todo el drama. Y estos los van a exponer a congresos, pueden ser en cualquier lado de los congresos. Lo importante es que les entreguen un certificado porque ese certificado es el que hay que colocar en la carpeta CONIS, ¿ya? Y lo otro importante es que tengan un libro de resumen en los congresos. Entonces, en ese libro de resumen, después uno busca su caso clínico o su trabajo de investigación y lo imprimes, porque también hay que colocarlo en la carpeta CONIS, ¿ya? Eso. Creo que son como 7 u 8 casos clínicos o trabajos de investigación porque cada uno vale 0,25 si no me equivoco. Yep. La otra cosa es que no me acuerdo si este año o el año pasado se empezó a ocupar el QR para estas cosas, ¿ya? Ellos te explican, tiene todo ahí, el cómo generar un QR para el certificado y el libro de resumen, ¿ya? Porque la mayoría de estos documentos hay que legalizarlos frente a notario y se van a dar cuenta que van a gastar mucha plata, ¿ya? Entonces, generar el QR alivia mucho la carga, ¿ya? Eso. Ya, aquí están los puntitos. Sí, en el coso del PDF está todo muy detallado, porque obviamente es nuestro respaldo para hacer las cosas según su reglamento, ¿ya? Entonces los trabajos que se presentan en congresos científicos valen 0,25 puntos y los que se presentan en revistas valen 0,5 puntos, ¿ya? Eso. Después viene el rubro 4, que son la práctica de atención abierta, que ya no existe para ustedes, y lo que es internado en atención primaria, ¿ya? Lo que tienen que fijarse en esto, porque a mi generación le pasó, es que no todos los lugares a donde vamos a hacer atención primaria se cumple la misma cantidad de horas o se hacen turnos, ¿ya? Así que tienen que fijarse en eso. Hay que hacer 240 horas, si no me equivoco. No, sí, son 240 horas. Sí, 240 horas de atención primaria, ¿ya? Y tienen que buscar unos anexos que se rellenan, que son los que están acá. Y ahí el anexo dice el lugar donde se realizó la práctica de atención abierta, cómo eran los horarios. Y ahí ellos te otorgan un puntaje, ¿ya? Pero todo tiene que ir respaldado. En nuestro caso, nosotros rellenamos el anexo que corresponde al que pide CONIS, pero además escuela te genera un respaldo que dice cuántas horas se hicieron, ¿ya? Así que les recomiendo, para CONIS todo va ultra detallado y con respaldos de escuela, ¿ya? Eso. Y ahí también son 2 puntos del ítem completo. Si haces tus 240 horas, entonces tienes 2 puntos. Ya. Y después, por último, viene el rubro que es de los cursos de capacitación, ¿ya? Acá también son máximo 2 puntos y tienes que hacer... ¿Cuántas horas eran acá? A mí ya se me olvida. Son máximo 60 horas. Eso equivalen los 2 puntos. Ya, los cursos puedes hacerlos a través de toda tu carrera. Y generalmente lo ideal es hacerlo al comienzo porque es cuando tenéis más tiempo. Después cuando estés en los internados no vaya a poder faltar tanto. ¿Ya? Entonces ahí pueden ir a cursos que se hagan en su misma universidad, pero esos cursos después tienen que respaldarlos con un certificado que diga que son actividades extracurriculares en su universidad, ¿ya? Eso nos pedía CONIS este año. Y eso, bueno, en nuestra universidad se hace la CLS, y la CLS te da 53 horas, así que necesitarías 1 o 2 cursos más y estás tiquitaca. Así que eso. Bueno, acá los congresos no se supone que no contaban porque no son cursos, pues, son congresos.
así que eso. Pero hay muchos cursos y maneras de hacerlas. Hay muchos que no son presenciales, se hacen vía online y no son caros, cuestan 10 lucas, a veces 15. Así que les recomiendo que se informen. A veces los dan en Santiago, casi siempre son las universidades de Santiago o de Conce que tienen cursos de, no sé, microbiología, cirugía, así que hay que estar atentos nomás y ahí se inscriben y lo hacen vía online y van a tener su certificado. Eso. Bueno, creo que eso sería todo de la carpeta CONIS. El resto son documentos que se especifican ahí. Lo que tienen que fijarse en general de su carpeta CONIS es que todo vaya muy bien rellenado. Revisen la MIT chorrocientas veces si es necesario y asegúrense de que todo esté correctamente legible. Pueden hacerla a mano o a computador, pero tiene que ser legible. No pueden hacer borrones. Tienen que numerar sus páginas y por favor eso háganlo al final cuando hayan terminado de armar su carpeta, porque le pasó a muchos compañeros que se ponían a numerar y se equivocaban y eso es un desastre. O por último háganlo con lápiz mina y ahí si se equivocan lo borran, ningún drama, y después lo repasan con plumón o con lo que sea, ¿ya? Y eso, la carpeta va en un sobre y afuera del sobre se pega una hoja que se especifica, pero que ahí va tu nombre, tu dirección y todas esas cosas. Y ya, creo que eso sería todo lo que tengo que decir de CONIS. Ya. Después que pasamos ese proceso de ir a dejar la carpeta a Santiago para el concurso CONIS, viene la habilitación en las universidades a la que tú quieres postular para tu beca. Ya, yo pensaba que esto era un simple un proceso nomás, así como ya, si me quiero habilitar, listo, tome aquí está su certificado de habilitación. Pero no es así. Bueno, acá puedo hablarle de algunas especialidades nomás, pero por lo menos a la que yo estaba postulando era de obstetricia y gine. Y lo que me pasó es que, por ejemplo, al ir a la Universidad de Concepción y a la UFRO, es que te piden currículum de la especialidad a la que estás postulando. Entonces yo quedé así como, ¿what? Porque no nací y entré a la carrera sabiendo qué quería hacer. De hecho, que pasé por médico general, después geriatra, y en mi último año llegué al hermoso internado de gine y fue como, este es mi lugar en el mundo, esto quiero ser. Pero ya es muy tarde, entonces no alcancé a hacer muchos casos clínicos de gine ni tampoco trabajos de investigación claramente. Entonces, básicamente me jodieron porque por lo menos con la UFRO te evalúan con una rúbrica y dentro de esa rúbrica establecen tiene casos clínicos, trabajos de investigación sobre la especialidad a la que está postulando e incluso ayudantías sobre la especialidad a la que está postulando. Entonces fue como muerte segura. Pero bueno, se intentó. Y dentro de las otras universidades, por ejemplo la Universidad de Chile solo te pide hacer una carpeta e ir a dejarla a Santiago, lo cual es muy penca, pero bueno, lo hice. Y después te citan a tu entrevista y todo. Pero antes también te hacen inscribirte vía internet y ahí también te piden lo mismo que va en la carpeta, pero tenéis que pagar 35 lucas. Chuchón. Maneras de discriminación, varias. Después les voy a seguir hablando. Pero eso, la entrevista en la Chile es muy piola. No a todos les piden una entrevista psicológica, por lo menos a mi especialidad no correspondió, así que solo fui a dar una entrevista común y corriente con una comisión. Las comisiones pueden ser de muchos doctores, un doctor, dos doctores, así que ahí depende de la U, ¿ya? Y a la otra que fui fue a Valdivia, y Valdivia, pucha, amo Valdivia, pero estaba muy mal informado su proceso de habilitación, porque tenías que estar llamando siempre, mandando correos para informarte, porque no todo estaba en su página de internet. Así que tienen que mejorar su plataforma, por favor. Y bueno, si hay que ser insistente, hay que hacerlo nomás. Probablemente la secretaria lo jodie, pero no importa. Y allá también te citan a una entrevista psicológica, sí. Allá se pide para todos, independiente de la especialidad, y cuesta carito. Cobraban 90.000 pesos por la entrevista psicológica. Entonces creo que ese es un gran filtro y muchos no alcanzamos a llegar a esa entrevista psicológica. Entonces lo que se hizo posteriormente fue que nos avisaron que teníamos que hacer conseguir un psicólogo laboral, porque no cualquiera te puede hacer esa entrevista psicológica, ¿ya? Y ahí tú llevas el informe y también se lo enviabas vía correo a la secretaria, ¿ya?
Pero eso, es complejo lo de los psicólogos laborales. Van a entrar a ese mundo y va a ser como, diablos. Bueno, eso. Después tuve la entrevista y todo normal. ¿Qué más? En Conce era la única universidad que no te pedía muchas cosas para hacer la carpeta, la verdad. Ellos te pedían cosas demasiado básicas y eran como unos 5 documentos y sería. Así que muy simples con ese aspecto y ellos te evalúan como con las cosas que, por ejemplo, uno coloca en la carpeta con IS, ellos te lo preguntan ahí en la entrevista y con eso van rellenando su rúbrica. De Valdivia se me olvidó decir que piden cartas de recomendación. Así que si ya están seguros de lo que quieren, vayan pidiéndolas. Porque, no sé, las cosas del destino, a veces los doctores con los que tenéis más confianza y que más pasaste con ellos y te conocen, se van. O, no sé, las cosas de la vida. Así que eso, si las pueden pedir, pídenlas. Y ese doctor después, en el proceso obviamente de postulación, ellos tienen que enviarla. Tú no puedes mandarla. El doctor tiene que mandarla desde su correo diciendo que es la carta de recomendación de bla, 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 bla. Valdivia yo dejé los requisitos antes de que publicaran como los requisitos actualizados y eran los mismos. Así que probablemente tampoco cambien y ahí pueden irse metiendo a las distintas páginas de las universidades, en las páginas de posgrado, y van buscando los requisitos que cada U tienen y ahí los pueden ir juntando de a poco. O sea, si lo quieren hacer ahora. Yo lo hice al final, porque ya ahí tenía tiempo. Pero uno en general igual a veces tiene cosas... Bueno, para no perder el tiempo durante la carrera pueden ir haciéndolo si ya están seguros. Eso. ¿Y qué más característico que pidieron? Aprendan a hacer un currículum y cartas de presentación que algunas universidades igual te piden, así como por qué quiere la especialidad o de dónde vienes y cosas así. En las entrevistas en general todos te dicen no te pongas nervioso, pero es inevitable ponerse nervioso. Y pues yo me puse nerviosa en mi primera entrevista y hablé puras cabezas de pescado. Tenía un discurso porque lo que tú colocas en la carta de presentación es como que en realidad ahí te inspiras un poco para después empezar a hablar. Pero me fui a la vez. Ya después como que vas mejorando con el resto de las entrevistas. Pero eso. ¿Qué más? Bueno, sé por otras compañeras y otros compañeros de las universidades a las que postularon que los psicólogos costaban más caro. Por ejemplo, en la USAID no sé si costaba 100, 130. Así que eso también pueden irlo cotizando y cachando cuánto cobraban los años anteriores. Y ya, creo que eso es todo sobre Las Vegas. Bueno, después que van a sus entrevistas y todo, se demoran un poco, algunos te avisan súper rápido, otros se demoran un poco más, pero te tiene que llegar un correo con tu certificado de habilitación. ¿Por qué? Porque después, cuando llegue la fecha de ir al llamado a viva voz del concurso CONIS, uno va con esos certificados. Porque cuando llegan a tu número, a tu lugar, eso no se lo expliqué, ya. Después que CONIS revisa las carpetas, te genera el puntaje total y según ese puntaje te hacen un listado y en ese listado es lo que nosotros llamamos el ranking, ¿ya? Entonces ahí hay del 1 al 1400, de Juanito Pérez a Juanita Pérez, ¿ya? Entonces, según eso, van a irte llamando al tipo que sea el primero, obviamente le decís, ya, Juanito, ¿usted qué quiere? Tiene todas estas becas y todas estas plazas. Y así va a ir avanzando la lista, entonces mientras más atrás estemos en el ranking, menos oportunidades tienes de ganar, menos oportunidades tienes de escoger lo que a lo mejor tú querías, ¿ya? Así que eso. Pero cuando te llamen y si está lo que tú querías, en la universidad que tú querías, te van a pedir el certificado de habilitación en esa universidad y eso es lo que tenemos que mostrar, ¿ya? Y eso. ¿Qué más? Bueno, de ahí hay una aplicación que se baja para el llamado a viva voz porque a veces se van cambiando las becas o los lugares de devolución o algo así y el año pasado quedó la embarrada con eso porque varios tomaron una beca o una plaza y resulta que después eso se cambió, entonces tenían que empezar todo de nuevo y a un caos. ¿Ya? Así que eso. Ya, creo que sería todo el conocimiento que puedo transmitir en este momento. Quizás se me olvidó alguna otra cosilla, pero
Eso sería. Que les vaya bien.